Nos acompaña Carlos Contreras. Él es el ministro de Trabajo designado por el gobierno de Otto Pérez Molina, el presidente electo. Bienvenido, señor Contreras. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, sobre todo. ¿Cómo recibió la decisión del presidente de nombrarle para la cartera de Trabajo y Previsión Social? La recibí con mucha esperanza, con mucho entusiasmo, con mucha responsabilidad, compromiso. Yo tengo 3 años de estar oyendo a Otto Pérez Molina y a Roxana Valdetti con un discurso recurrente sobre efectividad, sobre responsabilidad con el país, sobre la gran expectativa del pueblo de Guatemala en nosotros, en el Partido Patriota, de manera que yo sé a lo que me invitaron, a lo que me pidieron que me dedicara, y es a trabajar mucho y con mucha responsabilidad. Entonces, sí, con mucho entusiasmo, pero con mucha seriedad. Carlos, realmente, aprovechando eso último que decías, 3 años a estar oyendo a lo que después fue el binomio, eso implica que venías de adentro del partido. O sea, es un plan, participaste en las mesas de trabajo para elaborar el plan de trabajo del ministerio. Yo soy miembro del Comité Ejecutivo Nacional y tengo atribuciones en el Comité Ejecutivo Nacional. Y mis atribuciones durante los últimos años fueron realmente de organización. Un gran apoyo en términos de organización. Posteriormente, con la necesidad de profundizar en el tema de trabajo y previsión social, ya me incorporé muy cerca de Otto Pérez Molina a tratar de definir las ideas más a fondo de lo que debe ser la política de trabajo y previsión social del Hablemos gobierno. de eso. ¿Cuál debe ser la política? Es muy simple, muy básico, muy claro. El primer pilar de la política de trabajo y previsión social es impulso al cumplimiento de las leyes laborales, de fondo. Nosotros somos un partido que le ha propuesto al país seguridad. Y no solo es seguridad en términos de combatir la violencia, sino que es seguridad integral en términos de que la persona debe sentirse segura en su país. Segura porque se cumplen las leyes a las que se sujeta su actividad cotidiana, porque su trabajo tiene una estabilidad y tiene una seguridad para su hogar, y porque tiene una seguridad integral en términos jurídicos. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que impulsar, y vamos a impulsar, y por ahí va el gran objetivo, es cumplimiento de la legalidad laboral. En ese ámbito nosotros planteamos verdaderamente un fortalecimiento sustancial del ministerio en 2 grandes ámbitos. Uno, vamos a resolver en el más corto plazo posible una de las grandes debilidades y falencias que impiden que lleguemos al cumplimiento efectivo de la legalidad laboral, y es que vamos a resolver una laguna jurídica que existe en nuestra legislación, en donde no hay un procedimiento claro para sancionar a aquel que incumple una ley laboral. A raíz de la sentencia de constitucionalidad del año 2004, donde se derogaron ciertos artículos, se declararon inconstitucionales, no hay un procedimiento. Eso hay que resolverlo. Se tiene que esperar hasta que se vaya a un proceso judicial, lo cual toma una gran cantidad de tiempo. El problema es complejo. Es el tema, por supuesto, de la labor de inspección, el problema de la acción administrativa, el derecho de acción administrativa que tiene la Inspección de Trabajo, el problema de los procesos en los organismos jurisdiccionales. Pero en concreto también es el problema del poder económico en Guatemala sobre el sistema de justicia, en buena medida que utilice ese sistema de justicia para retardar enormemente el cumplimiento de la ley. Perdón, Juan Luis, pero eso es simplista. A ver. El problema es que los guatemaltecos no asumimos una responsabilidad clara en el cumplimiento de la legalidad laboral. El primer mandato que tenemos por virtud de la Constitución es cumplir y hacer que se cumplan las leyes. Todos. Entonces, nosotros, Ministerio de Trabajo, tenemos que generar una solución jurídica, política, de corto plazo para hacer que se cumplan las leyes. Nuestra obligación es cumplir eso. Entonces nosotros tenemos que generar los recursos suficientes para que eso suceda. Hoy sucedió. El Ministerio de Trabajo tiene un incremento en el presupuesto de gastos que le va a permitir financiar una inspección de trabajo más firme,
mejor estructurada, menos con mayor cobertura. Porque es enormemente corrupta ahora. Y como Esa es una capacidad. parte, pero una primera parte es que no contábamos con los recursos. Por muchísimos años la comunidad internacional nos decía, miren, por lo menos incrementen el presupuesto de la inspección. Y nunca se hizo. Bueno, ahora ya tenemos esa vía. Tenemos que acometer la vía de solventar la laguna jurídica que nos permita sancionar, y tenemos que meternos a un trabajo efectivo de reestructuración de la inspección para que se convierta en un verdadero servicio de inspección. Bueno, ese es el primer pilar, ¿verdad? Que eso es importante. El segundo pilar es diálogo social. En materia de trabajo y previsión social, estamos frente a relaciones complejas entre empresarios, trabajadores y Estado. La única manera de resolver con éxito en función de aplicabilidad, efectividad en la aplicación, es que todos los actores estén consensuados y estén de acuerdo. Es una metodología tradicional propia de las relaciones laborales, el tripartismo, el diálogo social. Y nosotros tenemos que impulsar el diálogo social, porque si nosotros queremos ver que abandonen los trabajadores las vías públicas, que dejen de bloquear las vías públicas, tenemos que atender a sus planteamientos, sentarnos a negociar con ellos y resolverlos. Entonces, el segundo pilar para generar seguridad y paz es diálogo social. Para Carlos, pero ha habido en la ley desde hace muchísimo tiempo el diálogo tripartito, especialmente y en particular en el tema del salario mínimo. En la ley. A eso me refiero, pero nunca se ha logrado poner de acuerdo. Siempre tiene que llegar el gobierno y toma la decisión, porque hay dos posiciones distanciadísimas. Pero no es nunca. Hay ocasiones en las que los actores sociales se han puesto de acuerdo. Por ejemplo, Por una facilitación adecuada. no dejemos, aunque de largo plazo hacia atrás lo sucedido, en 1994 la Asociación Nacional del Café se sentó con el sector sindical y decidió un incremento en los salarios mínimos del 45%. Directamente los actores. Se le informó a las comisiones paritarias y nacionales de salario que consagraron la decisión, y antes de la publicación en el diario oficial se estaba cumpliendo. Entonces sí hay antecedentes, de manera que la sociedad guatemalteca es capaz de hacerlo, y hoy la sociedad guatemalteca lo que está buscando es un cambio. Entonces todos creo que estamos dispuestos no solo a hacer un mejor esfuerzo por cumplir la ley, sino que también tenemos y estamos dispuestos a sentarnos a generar un diálogo constructivo, serio, comprometido, responsable, de frente, que verdaderamente... Cumplir la ley significa hacer pagar el salario mínimo. Cumplir la ley significa que la sociedad guatemalteca llegue a muchos mayores niveles de cumplimiento de las leyes laborales en la sociedad guatemalteca. Hay miles de campesinos en este país que no reciben el salario mínimo cada día. ¿Qué va a hacer el ministerio para conseguir que eso se produzca? El 75% de los trabajadores informales son campesinos, son indígenas y son jóvenes, dice el último censo del Instituto Nacional de Estadística. Entonces nosotros tenemos que generar una inspección que sea capaz de promover, de concientizar, de incentivar el cumplimiento de las leyes laborales, pero al mismo tiempo que sea un servicio de inspección capaz de poder inmediatamente ejercer una acción que desemboque expeditivamente en una sanción. Entonces eso va a permitir que vayamos con mayores niveles de cumplimiento. Pero no olvidemos el tercer pilar de la política de trabajo y previsión social, que es trabajo decente. Que esto es parte de esa trilogía importante para incrementar la solución en materia de respeto a la legalidad. Condiciones apropiadas de trabajo para el trabajador. ¿Qué es trabajo decente? Nosotros en nuestra Agenda Nacional del Cambio, en el plan de gobierno del Partido Patriota, le llamamos trabajo seguro. Y es un trabajo que tiene dos características. Primero es eficiencia en el trabajo, dentro de un marco, y esta es la segunda, de justicia social. Entonces, y eso coincide integralmente con el concepto que impulsa la Organización Internacional del Trabajo, de trabajo decente. Entonces nosotros tenemos que igualmente buscar instrumentos legales y económicos que permitan que haya un incremento en la contratación formal para ir reduciendo los niveles de informalidad y generando mayores niveles de trabajo decente. Ahora, hablando justamente de la OIT,
está el convenio 175 que estaba en discusión. Durante el gobierno de Oscar Brechet se dijo que se iba a trabajar en dos grandes áreas: el tema de productividad, pago por productividad, y el tema de la flexibilidad en la contratación, lo cual permite el acuerdo 175, que nunca se ha logrado normar y legislar en Guatemala. ¿Es eso una prioridad? Hay una prioridad, y la prioridad número uno es la ampliación de la formalidad, la reducción de los niveles de informalidad, a través de mayor cumplimiento de las normas que son de salarios y mayor cobertura social. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con mayor número de contrataciones formales. Entonces las contrataciones formales deben encontrar un escenario legal que permita que las decisiones de los actores económicos estén dentro del marco de la ley. No tengan que tener que contratar al margen. Entonces tenemos que buscar de manera tripartita, consensuada, fórmulas que faciliten que la contratación, no solo en la ciudad de Guatemala, sino en el interior del país, que es tan importante, verdaderamente pueda estar dentro de marcos legales. ¿Qué es lo que estoy queriendo responder? Si nosotros tenemos que entrar a discusiones sobre flexibilización, sobre sistemas de pagos salariales, que al final es eso, sobre formas y procesos de trabajo que sean más flexibles para abarcar mayor número de trabajadores, tenemos que irnos a esa discusión en el corto plazo, para sentar las bases legales de nuevas contrataciones que permitan y faciliten mayores contrataciones. Carlos, para que nuestra audiencia comprenda, para que los entrevistadores también nos beneficiemos de esa respuesta, ¿cuáles son las metas concretas en el primer año de trabajo? ¿Qué se tiene que lograr en ese primer año de trabajo y cómo vamos a poder nosotros ver ese indicador de éxito? En el primer año de trabajo tenemos que, por lo menos, y en los primeros meses de trabajo, que sentar las bases para poder resolver todo esto. Primero, tenemos ya un primer objetivo que se ha logrado, que es un mayor presupuesto para el fortalecer Ministerio de la Trabajo. inspección. Ese es un objetivo que estaba planteado dentro de los planes diseñados por el Partido Patriota y ya se logró. Segundo, tenemos que resolver el tema de la laguna legal, que tiene que resolverse en los primeros meses. Segundo tema. Tercer tema, tenemos que... Eso significa que van a enviar una iniciativa al Congreso para que el Congreso apruebe un sistema de sanciones dentro del propio ministerio y no tenga que esperar a irse hasta tribunales. Hay Yo sé que esto pone muy nerviosos a los empresarios, pero ese es el punto. No, pero miren, yo creo que no están los empresarios ni los trabajadores nerviosos. Yo creo que están ansiosos. Todos los guatemaltecos estamos ansiosos de que ocurran cosas que nos dirijan al cambio de país, al cambio que queremos. Entonces, todos estamos en la buena disposición. Yo me he entrevistado con la mayor parte de líderes sindicales y con los líderes empresariales, y todos estamos en la mejor disposición verdaderamente de afrontar cambios. Los primeros tenemos que ser todos, ¿verdad? Esa responsabilidad frente a la ley. Pero bueno, respondamos, aventuremos. Deberíamos nosotros conseguir que en los 4 años de gobierno pudiéramos subir de tener un 30% de formalidad por lo menos a un 45-50% de formalidad. Deberíamos nosotros incorporar entre 700,000 y 1,000,000 de guatemaltecos a mejores niveles de pago de salarios de conformidad con la ley y a cobertura de seguridad social. E igualmente ese es el porcentaje, tanto en materia de cumplimiento de leyes como de cobertura en seguridad social. Esas son las metas. Eso deberíamos lograrlo por lo menos en los próximos 4 años. Carlos Contreras, gracias por acompañarnos a las 8:45. Hemos conversado con el designado ministro de Trabajo. Hacemos una pausa comercial.